Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Siempre, siempre lo digo así porque en este tiempo la palabra de Dios dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De todo lo demás se encarga Él. Somos escogidos con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado para hacer según la obra de Dios o según la voluntad de Dios en su obra. Cada uno de nosotros, como hoy lo veremos, tiene un llamado para servirle de una o de otra manera. Veremos hoy, leeremos cómo el pueblo de Dios, cómo Israel fue cortado o fue quitado, 10 tribus con él. Israel tipificaba las 12 tribus de Dios, pero en este suceso o, o en los acontecimientos que leemos fueron quitados porque empezaron a desobedecer a Dios, a alejarse de Dios. Quitaron, como le dijeron ayer, el altar de Dios Santo por altares extranjeros o paganos. El rey Acab fue el que empezó a alejarse o a alejar al pueblo de la verdadera oración a Jehová, obedeciendo o más bien aceptando lo que su hija traía como reina aquí al pueblo, traer la adoración a Baal. Entonces, bueno, vamos a leer. Si hablo mucho se me va el tiempo y es mejor lo que ya se escribió, lo que ya el Señor me dio. Gracias, Padre de la Gloria, por tu palabra, Señor. Permítenos hoy leerte y escucharte y entenderte aún más. Como líderes de este tiempo, como reyes y sacerdotes que dices tú en tu palabra que somos, hoy escuchamos tu voz porque es la que nos guía, Señor. Es la palabra la que tiene poder. Hoy, Señor, pedimos tu guía y tu dirección, Padre. Hoy aprenderemos de lo que en el pueblo primitivo, en el tiempo pasado, ha sucedido con los líderes, con el rey Acab, con el rey que llevó al pueblo de pronto a ser cautivo por Nabucodonosor. Bueno, y en este tiempo siempre predicamos a Jesucristo porque esos reyes, inclusive los gobernantes de este tiempo, o todos los que se adueñan de esta palabra, tienden a equivocarse humanamente. Si nosotros no estamos guiados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo, no lo podremos hacer. Y por eso hoy aprenderemos cómo ni los más altos reyes, que han sido los que han guiado al pueblo de Dios, han podido eh, llevar esta encomienda, por así decirlo, de manera perfecta. Porque el cumplimiento de toda la profecía y el cumplimiento de todo el plan de salvación es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el Padre Eterno, Él es el admirable consejero, Él es el príncipe de paz. Dice que cuando el Rey justo gobierna, la tierra vive en paz. Mientras no esté reinando Cristo en nuestro corazón, no podremos ni tener la paz, ni recibir un consejo admirable, dice la palabra. ¿Por qué? Porque siempre nos deja sorprendidas como Él lo sabe todo. Bueno, voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el título es La ira de Jehová contra Israel. Capítulo 9 de Isaías, versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Acuérdese que Jacob, ayer leímos, peleó con el ángel de Jehová y Dios lo bendijo cambiándole el nombre de Jacob a Israel. Jacob tipificaba engañador, usurpador, mas Israel ya tipificaba o significa hijo de Dios. Pero dice que hoy Dios manifiesta su ira contra su hijo, contra su pueblo y en general contra todos aquellos que se desvían a hacer o a desobedecer o a irse en rebeldía contra el único y verdadero Dios. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y las habrá
todo el pueblo, mire, no está diciendo solamente el rey, solamente, no, todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, aquí ya están las dos características del pueblo, soberbia y altivez. Si es el rey, el príncipe de paz, si es el Mesías, si es su reinado en nuestro corazón, ya eso se tiene que quitar, la soberbia y la altivez. Dice, ¿qué dicen ellos? Dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero ahora Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los asirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, el pueblo, los dirigentes, los líderes, en este tiempo, en esta etapa y en todas las etapas, porque la palabra es viva y es eficaz, ¿sí? La ley en el Antiguo Testamento, todo lo que leemos, se cumple en Jesucristo. Pero después de Jesucristo siguieron teniendo este mismo comportamiento de rebeldía y desobediencia contra Dios, porque no es cambiar de religión, es tener una relación para que el Señor empiece a hablarnos en el corazón. Bueno, entonces dice que la ira de Jehová todavía sigue extendido su brazo contra Israel. ¿Sí? Dice, sino que todavía su mano está extendida. Quiere decir que en este proceso de juicios, el Señor dice, les mandé proceso tras proceso a ver si se volvían de su maldad, a ver si cambiaban en su corazón el irse alejando de mí e ir haciendo otros altares paganos, idolatría, cultos a Baal-Zebú, pero no. Resulta que hoy nos va a hablar de un rey que prefirió dejar o seguir lo que su hija introdujo, que fue la oración a Baal. Entonces dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Hablándonos de no creer en las apariencias. El discernimiento de espíritu nos lleva a mirar lo profundo de qué espíritus son los que hablan a través de las personas. Y de qué, ahorita lo leeremos, dice, si no lo hacen conforme a la palabra, no les ha amanecido. No se conformen a este siglo, lo dice. ¿Sí? No hagan la obra de Dios a su manera, no cambien de religión. O en otras veces, que llega Cristo a nuestra vida o que llega esta palabra a nuestra vida puede ser usada como ley, puede ser usada como para muerte, dice la palabra. Dice, la mucha letra mata. Porque cuando entramos en el juicio, empezamos en este tiempo de gracia y de misericordia a señalar, a ser jueces, a ser como estos líderes y como todos los líderes que humanamente nos equivocaremos, ¿sí? Entonces dice, no se fijen si es un anciano venerable con la cabecita blanca. No, dice, esa es la cabeza, ese será cortado. Y el profeta que enseña mentiras será la cola. Entonces aquí ya empieza el Señor a guiarnos hacia la enseñanza de cómo, por qué el rey tiene que ser Jesucristo, ¿sí? Y por qué el profeta de este tiempo es el Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia la verdad, el que nos enseña la verdad. Cuando tienes el espíritu del discernimiento, puedes escuchar al otro hablar y entender que está hablando, sí, la palabra, pero como pasa muchas veces, o se está dando con ley, con enojo, con ira, o se está dando con mucho aparente amor, que lleva a que el pueblo no tenga ningún cambio, ni ninguna transformación. En todos los dos casos es demasiado delicado. Dice, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores
y sus gobernados se pierden. Mire lo que le acabé de decir. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es la palabra que Dios hoy nos está dando. Entonces, en este tiempo, yo siempre digo, mucha agua ha corrido bajo el puente. Lo que nosotros somos hoy, otros ya lo vivieron hace muchos siglos, ¿sí? Digamos que no siglos, muchos años. Pero generación tras generación siempre se levanta un remanente. Pero también, así como le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, también viene el proceso en el cual, si no hay un verdadero nacimiento, si no hay allí la presencia del Espíritu Santo, no les ha amanecido. Y los procesos y los juicios y las vanaglorias y los orgullos, por acá dijo, la soberbia y la altivez pueden llegar al corazón del creyente. Pero yo ya me convertí a Cristo. Sí, pero usa la palabra para juzgar, para señalar, para acusar. Y sí o sí, el reinado de Jesucristo es el reinado perfecto, donde el amor y la misericordia nos hacen descender. Para entender que mi vida no es la misma que la del otro. Bueno, para no poner cargas, duras cargas pesadas a otro que ni siquiera yo misma he podido llevar. Bueno, dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Puedes identificar que esta palabra, que pasó casi 1000 años antes de Cristo, en este tiempo, o muchos años antes de Cristo, en este tiempo, todavía se cumple. Por eso es viva y eficaz. Dice, el hermano no tendrá piedad, o el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Sin mí, dice la palabra de Dios. Hablando de esta relación perfecta. Decía, no digan que todo es conspiración, no digan lo que el mundo dice. Echan la culpa a Dios, le echan la culpa al diablo, pero la culpa es personal, porque la palabra está escrita y Él nos la da para que sea nuestra guía. Y como no podemos cumplir toda esta ley, pues por eso hablamos de el Mesías, de Jesucristo, de que cuando Él venga a reinar en nuestro corazón, cuando Él dice sin mí, y en este tiempo, sin mí, es cuando no has aceptado su palabra, su plan de salvación, ¿sí? Dice, se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida. Bueno, amén para la palabra de Jeremías, de Isaías 9, desde el versículo 8 hasta el versículo 4 del 10, porque era una sola historia. Entonces vamos a leer la meditación con la cual el Señor hoy y todo este tiempo nos ha venido hablando. Ayer hablaba la historia de Jacob, de que fue pasado a Israel. Hoy hablamos sobre la ira de Jacob, sobre la ira de Dios sobre
Jacob y que caerá en Israel. ¿Por qué? Porque le cambió el nombre a Israel. Israel tipificaban el pueblo de Dios, las 12 tribus. Y en esta historia que vamos a contar hoy, 10 tribus desaparecieron. Por eso él decía, no habrá crecido ya el niño cuando ya este reino no será más, el reino del norte, que significaban las 12 tribus, y de esas 12 se desaparecieron 10, ¿sí? Entonces dice, cuando el Mesías y su reinado llegue a tu vida, a tu corazón, a tu familia, las tinieblas tienen que huir, pues las tinieblas no soportan el resplandor de la luz de su gloria. Por eso hablamos de Jesucristo. Este rey, y ahorita lo vamos a leer, esta caída que lo leímos ayer de este reinado del norte fue a causa de este rey que decidió, estaba amenazado, venían unas guerras y lo iban a invadir, pero él, el profeta le dijo, busca señal o busca consejo de Dios, y él dijo que él no molestaría a Dios con eso. Pero él prefirió hacer alianzas con el rey de Asiria, a quitar la oración santa al altar a Jehová, meter ese altar extranjero. Por allá le dice, ¿buscarán los vivos consejo entre los muertos? ¿Van a consultar a divinos o agoreros? Esta fue el principio de la caída de este reino del norte o de Israel, para ser cortados y para ser quitados, porque decidieron desobedecer o deshonrar a Dios y buscar más el favor del hombre que el favor de Dios. Y dice que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Entonces Dios hoy advierte en los ayes, porque también leímos los ayes a los malvados y a los perversos. Dice, advierte que hay de los que a las tinieblas, vamos a leerlo, que fue en el capítulo 5, pero es necesario saber porque es la forma en que Dios advierte. Dice, hay de los que a lo malo lo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y ahí nos aclara en estos ayes, que es para los malvados, viene la exhortación para los dirigentes, para los líderes, para el rey, para el anciano, para el profeta, para los ministros, para todo el pueblo de Dios. También nos dice en Mateo 6, 22 y 23, y lo vamos a leer, dice que la lámpara dice lo mismo sobre la luz. ¿Por qué hablamos de la luz hoy? Porque cuando el reinado de Jesucristo llega a nuestra vida, llega la luz, y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que salir huyendo. Bueno, dice Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Enseñándonos la forma de ver, el ojo tipifica la luz, la forma en que tenemos de ver la vida, la relación con Dios, el servicio, la familia, ¿sí? Esta es la luz que debe estar en todo tiempo para evitar que el pueblo tenga que entrar en juicios o en procesos o en castigos a causa de su forma, de su propia opinión, de su forma de ver. Dice, si no lo hacen conforme a esta palabra, no les ha amanecido, porque muchas veces se cambia de religión, pero no hay una transformación, no hay una obediencia y no hay una sujeción. ¿Y cómo puede pasar esto? A través del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo, el reinado de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, esto es una decisión, la decisión de fe de seguir un nuevo camino. Gloria a Dios, porque el Señor usa personas imperfectas para atraer a todos los que vamos a ser salvos.
y tenemos que siempre declararnos faltos, siempre imperfectos, siempre necesitados. ¿Por qué? Porque puede entrar la soberbia y la altivez, como lo dijimos iniciando el versículo. Entonces, esta es una decisión. Del nacimiento nuevo se encarga Dios, el Espíritu Santo. Todo está en las manos de Dios. El que es escogido, él dice por allá, el árbol que va a llevar buen fruto, él lo limpiará. También nos dice, por eso, llevándonos a no tener comparaciones. El cambio de vida es una ruta, es un proceso que nos lleva al nuevo nacimiento, a la luz de la aurora, ¿sí? A un nuevo día con Cristo. Así sea que estemos todavía en tinieblas, veremos la gran luz, porque Él lo promete. Dice, este pueblo asentado en tinieblas verá gran luz. Y esto es aclarándonos que para los que han decidido, porque es una decisión de fe, creer, pero no decidimos por sí solos, sino porque es algo que Él ya está escrito para nuestras vidas. Entonces, Él nos irá llevando por los procesos, por este camino que se llama Jesucristo, en el cual es el único Rey, dice, es el Padre admirable, es el admirable consejero, es un Padre eterno, es un príncipe de paz, ¿sí? Es ese Mesías con nosotros, que va a estar para siempre con nosotros. Dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y admirable consejero. Entonces, por eso predicamos a Jesucristo, porque según lo que leemos y lo que vamos a leer, ningún reinado ha podido quedar en pie sin mí, dijo él ahorita, ¿no? Entonces, dice, si no lo hacen según este mandato que él habla, dice, no les ha amanecido. Bueno, entonces, seguimos leyendo, dice que todavía no han salido sus tinieblas. Dice, si el ojo es malo, ¿qué es el ojo? No es este ojo físico, es la forma de ver la vida, es la forma de ver la relación con Dios, es la forma de hacer la obra de Dios. Entonces, si tenemos todos los extremos son malos, si tenemos demasiado amor humano para no exhortar con amor a nuestros hijos, a las personas que amamos, pues serás ese profeta que también será cortado. ¿Por qué? Porque Dios te revela y te muestra, pero decides callar por no incomodar. O el anciano, dice que es la cabeza, que sabe cómo Jesucristo lo manda a reinar, pero prefiere agradar a un grupo de personas, como pasó con estos reyes. ¿Listo? Entonces dice que el reino del norte tipifica a Israel, tipificaba las 12 tribus, pero de estas 12 tribus, 10 tribus se perdieron o fueron cortadas, desaparecieron. En este tiempo, la señal de la profecía del nacimiento de Cristo, de ese reinado de nosotros, como lo dije, es cronológico, pero también es espiritual. En cada creyente el tiempo de Dios es perfecto. Él dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hay una parte en Isaías 6:9 que no podemos avanzar sin recordarla. Pero ¿por qué muchos no creen? Pero ¿por qué muchos, como si tuvieran, como Shakiro, yo siempre digo, pero aquí lo dice y la palabra de Dios es clara. Dice en el 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. O sea, sordera espiritual. Dios les cerró los oídos. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Como siempre lo digo, ¿cuál es la estrategia? Solo Dios, solo la estrategia de Dios, esta forma de salvar o de sanar, de pronto a los pueblos ignorantes, los pueblos que no lo conocen, o el pueblo que fue cortado, fue la manera en que Dios, o es la manera en que Dios usa para que hagan o hagamos
porque no sabemos en qué momento de la vida podemos hacer todo tipo de cosas contra Dios y no lo entendamos, no sepamos. O si lo leemos, no lo obedecemos y no lo entendemos. Dice, para que haya sanidad. Entonces, esta también es una señal del amor y de la misericordia de Dios para mostrarnos de que solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Él puede cumplir la ley. Solo Él pudo ir a la cruz, solo pudo Él ser el cordero, ese sacrificio en todos los altares del Antiguo Testamento. Solo Él pudo ser ese cordero inmolado, ese sacrificio perfecto. Pero esta señal era para el tiempo de Isaías, en la cual no solo anunciaba la venida de Jesús, la venida del Mesías, sino la caída del reino del norte. Después de que hizo esta profecía, 12 años después, fue que vino, el cumplimiento de la caída del pueblo del reino del norte. Porque el rey hizo alianzas, en este caso, con los sirios, en el tiempo de Isaías, el rey Acaz hizo la alianza con los sirios por la amenaza y la invasión de la guerra. Aunque Dios le dijo, no temas, así nos lo dice a nosotros en el 7:5. Desde ahí le dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio. Esta palabra es para nosotros, los que ya tenemos una relación con Dios, cuando vienen estas amenazas. Y este rey fue advertido y viene y le dice, mire, con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Esta es una amenaza contra la vida del creyente, contra el pueblo de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Entonces, cualquier amenaza que el enemigo tenga contra nuestras vidas, contra los hijos de Dios, dice él, no subsistirá ni será. Entonces, si él te lo dice y tú lo puedes creer y confías en él, pues recibirás su apoyo, su victoria, su respaldo, ¿sí? Él dice, quédate quieta que yo pelearé por ti. Pero ¿qué le pasó a este rey? Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, él da la palabra de respaldo, da la promesa, da la profecía, porque dentro de 65 años, dijo. Entonces, para esperar 65 años, entonces el pueblo se cansó de esperar. Así como el creyente se cansa de esperar. Y muchas veces las promesas que esperamos son meramente terrenales. Meramente terrenales, buscamos el favor de Dios para cosas materiales y eso acá se queda. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar esta relación para que Él nos lleve y nos guíe, primero a leerlo, a conocer por qué el pueblo cae, por qué el creyente falla, y definitivamente a enseñarnos que el único que lo puede hacer se llama Jesucristo, para que entendamos que Él es su Hijo, que Él es la promesa del Mesías, que Él es la promesa del reinado justo. Mientras tanto, todos estos reyes y todos estos gobernantes pues jugarán con nuestras ilusiones si queremos poner la confianza en ellos. Y dice, habló también Jehová a Acaz, aquí le habla al rey, aquí le habla, no sé, el rey tipifica el líder, el pastor, el gobernador, el profeta, el ministro, lo que sea, tiene un lugar de liderazgo, un lugar de poder para guiar al pueblo. Y viene y le advierte al rey, hombre, ya se lo dijo, si creyeres, y si no, lo dice, no permaneceréis. Y no permanecieron, porque el rey con esta advertencia no pudo obedecer a Dios. Le dijo así, habló también a Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es
os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, el rey dijo, pareciera orgullo, pareciera muy confiar en Dios, pero resulta que como Dios conoce el corazón, veía que este rey, el profeta, que es el enviado por Dios para hablar en nombre de Dios, veía que este rey pues definitivamente no iba a confiar en Dios, sino que iba a buscar el favor del hombre. Iba a buscar la ayuda, ¿sí? La ayuda del rey de Asiria, que allí es donde viene y hace esta alianza, donde quita el altar pagano. Por aquí más adelante lo dice, donde él recibe ya el mensaje de la señal. Esta señal que está aquí en el 14, que dijo el rey, no la quiero. Sin embargo, el profeta dijo, o sea, la orden de Dios es, dale la señal. ¿Y cuál es la señal? Pues la señal era la venida de Jesucristo. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la señal que es por los siglos de los siglos. Es la señal de Jesucristo. No es la señal de la cruz, no, es la señal del nacimiento de Jesucristo. Entonces, como esta señal, como lo digo, es cronológica, esta señal en ese tiempo de Isaías se cumplió a los 65 años, cuando vino la invasión de los sirios, los hermanos que se rebelaron contra el pueblo, que fue Efraín y Manasés, estos hermanos que buscaron alianzas y que se vinieron contra el pueblo de Dios. Esto terminó en que la profecía se cumplió. 10 tribus desaparecieron, ¿sí? Entonces esta profecía se cumplió 12 años después de haberla declarado. Se cumplió la invasión. Y sí, en el año 722 fue cuando ya vino el cautiverio, la invasión y todo lo que pasa, que es historia, y la historia nos lleva a entender por qué Dios nos da, el punto principal es, nos dice no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Nos da la promesa en este tiempo del Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, el que le da el don al mismo creyente de tener discernimiento, de saber si la decisión que está tomando lo está llevando a meterse en lazos, en pactos, en alianzas, en no confiar en Dios, sino confiar en el favor de los hombres. Y todo esto que ocurrió, pues, ¿qué pasó? El rey prefirió confiar en hacer alianzas, prefirió quitar el altar de Dios Santo por el altar a Baal, y esto ya lo fue llevando hacia la idolatría, a alejarse de Dios, a hacer adoraciones paganas y a cambiar el altar santo de Dios, ¿sí? Por el altar extranjero que decía ahí. Y dice, y con todo esto no ha cesado la ira, porque en vez de volverse en si mi pueblo se humillare, o si se volviese a sus malos caminos, decidió seguir endureciendo su corazón, cegando sus ojos, y lo que Dios les profetizó, así. ¿Para qué? Para pecar sin tener cargos de conciencia, para hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de su propia opinión, de su propio entendimiento, y dejando así que su relación con Dios, o que su vida con Dios, antes de que crezca, dice, antes de que el niño crezca. En las mieles de niñez, como cuando un padre nos cuida, les daba leche cuajada y miel, nos da el primer amor, nos da todo lo que necesitamos, Él nos lo da, ¿sí? Pero resulta que vienen estos procesos para poder sacar de nosotros lo que traemos del mundo, lo que traemos de Egipto. El ser libertados, que Él empiece a reinar en nosotros, tipifican procesos para poder sacar, dice, entre sacar de lo vil lo precioso, o entre sacar de lo precioso lo vil, para poder llegar a la estatura del varón perfecto de Dios, o sea, para poder ser imagen y semejanza de Dios como lo fue Cristo acá en la tierra, ¿sí?
Entonces, en la caída del reino, eso lo hablaremos ya después, hay unas causas. ¿Cuáles fueron las causas? Primero, un rey débil. Por eso él dice que cortará la cabeza y cortará la cola, porque el profeta, hubieron muchos profetas de Baal, que ya lo vimos, muchos que quisieron profetizar de acuerdo al pueblo o al rey le convenía. Entonces, esto es una debilidad en el liderazgo, es una debilidad interna. En este tiempo la iglesia somos nosotros. Entonces esa debilidad puede estar aquí en nuestro corazón, puede estar en nuestra casa, puede estar en la congregación, puede estar en una iglesia madre grande, dividida, con un liderazgo dividido. Dice que un reino dividido tiende a la desaparición, un liderazgo débil. Y como la unción desciende por la barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras, eso es lo que recibe el pueblo. Bueno, también la caída tiene otra causa, que son la presión y las presiones externas, la presión que siente el creyente, tanto en el lugar de trabajo, en la universidad, el lugar de estudio, en el lugar donde, en el barrio, en la ciudad, en el pueblo, donde sea. Esa presión externa son una constante amenaza, ¿sí? Una constante amenaza para el creyente, para el Hijo de Dios. Pero cuando el reinado de Jesucristo está en nosotros, viene esta seguridad o esta confianza y esta esperanza en Cristo, no en nosotros mismos. Porque nosotros por más estudiados, por eso Él dice que Él escogió a lo más vil y menospreciado y a los ignorantes para avergonzar a los sabios. Porque cuando es el Espíritu Santo el que te va guiando y el que te va dirigiendo, no entrará la soberbia ni la altivez como pasó, o la vanagloria y el orgullo, o esta debilidad, el miedo de ir a buscar el favor del hombre en vez del favor de Dios y caer en estos lazos y en estas ataduras, las cuales después no sabemos cómo salirnos. Entonces estas alianzas desesperadas hacen que la iglesia entre en un proceso. Y no es solamente el líder, el rey o el anciano, sino el pueblo y el profeta. Para que hablemos lo que Dios ha escrito. Para que, dice, si no lo dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, toda la vida del creyente está en la escritura. Cada etapa de mi vida yo la miro y digo, esto me está pasando y lo busco y ahí está. Y Dios me da la solución a través de ello. Bueno, entonces la presión externa tipifica, ¿cómo te diría? No, pero es que ¿por qué cambió? O sea, la vida, usted se está perdiendo de la vida, usted se está perdiendo de lo bueno de la vida. ¿Usted cree que no? Todos esos comentarios, todas esas presiones, esa presión externa, que niegues tu identidad como hijo de Dios, que quieras agradar más al hombre, que quieras aparentar ser y no eres ya, porque Dios te ha conquistado, pues te llevarán, si lo niegas, dice, el que me negare en la tierra, yo lo negaré en el cielo. Si prefieres agradar al hombre antes que agradar a Dios y hacerte como el que no eres, pero eres, y estar en la secreta, eso lleva a procesos, a juicios, si le perteneces a Dios. ¿Para qué? Y si eres escogido para hacer su obra. Si no, hace como le hizo al pueblo. Agrávale el corazón, ciégale los ojos, tápale los oídos y tápale la boca. ¿Por qué vas a iglesia? Yo no sé. Yo voy porque es que se escucha tan bonito, pero cuando sale, no sale a hacer nada, ni a obedecerlo. ¿Usted por qué va a esa iglesia? No, yo voy, es muy bueno, pero no, esos hermanos son terribles. Ya está ciego, está sordo y está mudo. Pero si Dios te dice yo te he dado, invertí en ti, invertí tiempo, invertí dones, invertí talento, ¿para qué los estás usando? Al menos para interceder, para orar, o para señalar y para juzgar. Bueno, dice, esta forma de liderazgo tiene unas consecuencias. Entonces las consecuencias son lo que ya dije, alianzas o pactos que nos entrelazan y el enemigo toma allí ventaja, ¿sí? También otra consecuencia es una
o una manifestación de este comportamiento es no confiar totalmente en Dios, ¿sí? No confiar, sino que buscar el favor de los hombres más que el de Dios. Ahí está y se ve. El Espíritu lo va revelando, ¿sí? Dice que al final el resultado será destrucción y cautiverio, que fue lo que le pasó al pueblo. Y por eso predicamos a Jesucristo. Porque ahorita el cuerpo de Cristo tiene que ser una unidad en el amor de Dios. Que si al creyente, que si a uno le está doliendo, el otro está clamando e intercediendo. Porque es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad, o el que pone ese sentir. Y en caso tal de que la palabra sea declarada y el pueblo o el creyente o la persona no la quiera tomar o no la quiera escuchar, pues le queda a la persona o al siervo orar e interceder. Porque esta carrera es para toda la vida, de todos los días. Y cuando se arranca, no es cómo se arranca, sino cómo se termina. Bueno, entonces estas actitudes llevan al cautiverio y a la destrucción. Tienen un impacto en nuestra relación con Dios, y si llega a ser en un líder, tiene un impacto en la forma en que el líder va a guiar a el pueblo de Dios, ¿sí? Y debido a esto, si es de manera incorrecta, como empezó a hacerlo el rey Acaz, el pueblo se va a perder. El pueblo va a perder la identidad de hijos de Dios y va a perder la fe en el único Dios verdadero que los sacó, los rescató, los formó. Y ya se vuelven politeístas. Aunque Dios dice, aunque esos no son dioses, ellos se inventan o creen en lo que por eso Él dice, a donde quiera que vayas no hagas lo mismo que los otros hacen. Bueno, entonces, en este tiempo o en otro tiempo de la historia, que después lo leeremos, el rey Acab también abandonó la religión hebrea, abandonó esta relación con Dios por seguir a Baal. ¿Y quién introdujo a Baal? Su hija, Atalía. Ella introdujo el culto a Baal, iniciando así la rebelión y la eminente caída de su padre como rey y del pueblo, ¿sí? Y este culto a Baal, ya lo hemos venido leyendo, que la palabra Baal tiene que ver con Baal Zebú, que es las doctrinas de Satanás disfrazadas de espiritualidad o de religiosidad para que el pueblo de Dios o el hijo de Dios que debe de creer en el Dios que no tiene imagen, empiece a necesitar ver para creer. Y ahí es donde el pueblo de Dios tuvo toda esta caída. Dice que estas profecías que leemos advierten de los juicios, advierten la destrucción, advierten el pago según sus obras, según la rebeldía, según la desobediencia, según la idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una manera de decirle a Dios, rechazo tus mandamientos o no me sujeto a lo que tú me digas. Pero ¿cómo si todo eso no se puede cumplir? No lo cumplimos nosotros, lo cumple Jesucristo. Él es la señal. Él es el admirable consejero. Él es el Padre eterno, como le leímos acá en la señal. Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero y príncipe de paz. Tiene otros muchos nombres. Pero si Dios le dice a ese hijo que van a nacer estos nombres, es porque es Él mismo viniendo a la tierra. Entonces, como el pueblo que ves ahora dice, no, pero ¿para qué bendicen a Israel si esos no son? Pues la promesa, la seguiremos viendo mañana, es la promesa, hay una promesa de restauración. Así mismo para el creyente. El creyente tiene un inicio, tiene una oración de fe, tiene un proceso, tiene escuelas, tiene enseñanza por parte de la madre o el padre espiritual, tiene una célula, un lugar de oración, tiene unos pastores. Eso es guiar al niño hacia un nuevo nacimiento, hacia un bautismo.
Ya después, cuando el niño crezca, dice, el niño crecía en ciencia y sabiduría. Dios escoge a los que van a crecer para servir, y ahí el rey o el pastor tiene que también tener este discernimiento de Dios para poder guiarlos a la obediencia a Cristo Jesús, para poder orar e interceder por el pueblo o por los que Dios le ha dado para el servicio. Porque no tenemos que ignorar que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? No tenemos que dormir. Los niños, los que maman, como dice él allá, los que se les da la lechita no adulterada, ellos están bajo el cuidado de los líderes grandes. Los líderes están bajo el cuidado del pastor. Y toda esta cadena de amor es para orar e interceder los unos por los otros. De los procesos, de las situaciones difíciles, llámense enfermedades, llámense crisis matrimoniales, llámense crisis monetaria, todo lo que se llame procesos, nos corresponde a cada uno en lo personal. La iglesia o el creyente o la familia en la fe solo se puede orar para interceder, para que sea el Señor quitando vendas, abriendo los ojos espirituales, y que el creyente que está siendo procesado pueda ver el por qué está en el estado en que está. ¿Por qué? ¿Qué parte de todo lo que Dios le ha dicho no lo ha obedecido? O simplemente como Jonás, como lo dijo esos días el pastor de jóvenes. ¿Cómo lo dijo? Jonás recibió una orden de parte de Dios, pero él decidió coger el camino contrario. Dios le dijo, váyase a Nínive, y él cogió para Tarsis. Es la manera en que el Señor nos dice, es una manera personal. La labor de Jonás era ir a predicar a este pueblo que iba a ser destruido, que iba a caer el juicio de Dios sobre ese pueblo porque era un pueblo muy pagano y muy desobediente a Dios. Pero él dijo, no, yo no voy por allá. Merecen ser destruidos porque no respetan a Dios. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, quería salvar o quería ver de ese pueblo si se arrepentía. Y ahí es donde él, como líder, cogió un camino contrario, pero el proceso fue que en su descender, porque descendió al puerto, descendió al barco, descendió, quiere decir, se va alejando, en vez de subir, está descendiendo. Y en ese momento él quería era alejarse de lo que Dios le había ordenado. Y los procesos definitivamente llegan porque Dios nos da una orden y decidimos no obedecerla. Tuvo que venir una gran tormenta, lo tiraron al agua, se lo tragó un gran pez que Jehová Dios mandó, y en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches clamó, ahora sí con una verdadera oración. No con la luz que son tinieblas, lo acabamos de leer. Si la luz de tu ojo es tiniebla, entonces ¿cuántas más serán tus tinieblas? No ver según mi criterio, según mi forma de ver la vida. Y no esperar a estar en el vientre de un gran pez para entender lo que Dios me está diciendo. Simplemente habla mi palabra, no lances juicios, habla mi palabra, exhorta, anima, consuela, abraza, espera. Porque si lo hizo Jesucristo, ¿cuánto más no lo debemos hacer nosotros? Para evitar la invasión, porque la invasión a estos reinos significa este es el reino. Ven a nosotros tu reino. La invasión viene a nuestro corazón, la división, por malas decisiones, por hacer pactos o alianzas con gente que Dios no nos mandó, por tomar decisiones en nuestra carne, por querer solucionar los problemas a nuestra manera. Pero eso lo advierte Dios para el creyente. ¿Y para el creyente para qué? Para que ahora sí vaya y haga la comisión. Después de que Jonás lo vomitó en la playa de Nínive, donde era el propósito primero de Dios, era la misión de Jonás. Pero él, por desobedecer a Dios, cogió para otro lado. Entonces, como está tirado, después de que lo escupió, cayó allí tirado, le dice, levántate, ve a Nínive. La misma orden que le dio al comienzo.
se la da después. Pero tuvo que vivir su proceso, sí. Entonces, para que evitemos la invasión y el cautiverio que va a llegar o que quiere llegar a nuestras vidas. Entonces vamos a leer aquí en Lucas. Por aquí lo tenía, ya para terminar. Para leer aquí en Lucas, donde el Señor también nos habla de esta invasión, de esto que el Señor nos dice. De pronto ahorita, en este tiempo, espiritualmente hablándolo, cada creyente en lo personal, si tiene esta relación con Dios, sabe en qué etapa de la vida está su proceso o en qué victoria va, por así decirlo, ¿sí? Porque esto es una guerra continua. Dice en el 20, habla la profecía que habló, las señales del fin de la invasión, de cómo el pueblo fue cortado, desaparecido, cautivo, pues todavía continúa. Y en el Nuevo Testamento lo ratifica en este Lucas 21:7 de las señales del fin, que es lo que estamos viendo ahora. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dice, Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, esta profecía de Jesucristo, del mismo Jesús, es al templo, a nuestra vida. Llegarán días, físicamente sí, cronológicamente sí, pero espiritualmente también. Porque muchos no alcanzaremos de pronto, los que murieron esperando la promesa de ver el fin. De pronto esta generación también la estemos esperando. Pero si nos leemos los días de Dios, un día son 1000 años y 1000 años un día. Y Él dijo que en 3 días restauraría el templo, entonces allí viene el tiempo cronológico, en el cual pasarán muchas generaciones, por eso Él dice para siempre. Por acá lo decía. Donde Él dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces no podemos humanamente ponerles una fecha ni declarar, porque nos convertiríamos en profetas mentirosos, porque ni siquiera los discípulos lo supieron. Y Él dijo, yo tampoco lo sé, ¿sí? Solo que cuando veas estas señales. Pero han habido guerras y han habido rumores de guerras y han habido todo este tipo de maldad y de perversidad, y lo seguirá viendo hasta cuando el día se cumpla. Lo que tenemos que hacer como creyentes es estar siempre viviendo cada día como si fuera el último. ¿Para qué? Para que no hagamos como el siervo infiel o el siervo malo y perverso que dijo, mi amo se demora, entonces bebamos, tomamos, embriaguémonos. O sea, alejémonos de Dios por un tiempo porque me voy a gozar este mundo mientras Él llegue. Eso es lo que no podemos hacer, porque en esa ir y venir podemos perecer, puede llegar la muerte física. Y puede llegar el momento en el que Dios dice, bueno, tú ibas caminando bien, ¿quién hizo que cayeras de esa manera? Entonces, si es el mundo, es porque de pronto nunca salió el mundo de ti. Bueno, entonces Él dice, no quedará piedra sobre piedra en este corazón, en este reino. Todo Él lo revuelca. Nuestra vida es un agite, es un remover espiritual para sacar de allá lo oculto y lo escondido, lo que todavía queda. Y quedan muchas cosas, te lo puedo asegurar. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mire cómo lo dice él. No, dice, cuando escuches esto, no os alarméis. Y eso es lo que uno ve cuando empiezan a hacer de pronto publicaciones o prédicas alarmistas. Hay un profeta o hay un señor por ahí que todo es alarmista, todo es... Entonces dice, no os alarméis. Entonces por eso es importante leer y es importante la fe y la confianza en Jesucristo y en el Rey, en el reinado del Mesías, en este reinado en nuestro corazón. Así sea cronológicamente dentro del milenio, en el milenio, en este tiempo, si ya Él llegó, déjalo que reine en tu corazón, ¿sí? Entonces dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Dice, antes de que todo esto pase llegará la persecución. ¿Sí? La persecución. Si ocurre a nivel mundial y general, o si ocurre por sectores, porque ya hay lugares donde lo prohíben, ¿sí? Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Todo esto que vivimos, ¿para qué es? Ocasión para dar testimonio. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Dice el Espíritu es el que hablará por nosotros. Vamos a leerlo. Proponed en vuestro corazón no pensar antes en cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Claro y sencillo lo advierte Jesús. El Espíritu Santo es el que dentro de nosotros está como fuego para estar a nuestra defensa. No para defendernos con nuestra carnalidad, sino dejar toda esa obra al mismo Dios en espíritu, al mismo Jesús en espíritu, que es el que va a darnos, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, lo dice Jesucristo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y allí, amén. Esta es la promesa de salvación para nosotros que somos el pueblo gentil. Jerusalén será hollada por los gentiles. Es cuando tú escuchas que dicen, maldicen a Israel, maldicen el pueblo de Dios. Los gentiles somos nosotros los que supuestamente no somos ni judíos ni de religión hebrea, pero sí predican al Cristo.
pero sí le hacen imagen al Cristo, pero sí creen que Jesús murió y resucitó. Esto es para que se cumpla, dice, hasta que se cumpla el tiempo, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles es el tiempo de salvación para nosotros. Porque el evangelio dice debe ser predicado a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Para que este evangelio, este reinado, este Jesús nazca en nuestro corazón, así no seamos de nacimiento judío ni de religión hebrea, sino que creamos en la promesa de salvación de Dios a través del Mesías, a través de Emmanuel, a través de Él mismo, que es el Dios fuerte, el admirable consejero, el Padre eterno, a través de Él mismo viniendo aquí a la tierra y encarnándose, haciéndose un cuerpo llamado Jesús para poder cumplir con toda la ley y llevar a cabo este sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Porque a Él nadie lo mató, Él mismo se entregó. Porque cuando le decían, bájate, si eres Dios, bájate de esa cruz, era el mismo Satanás diciéndole, no cumplas con el propósito. Y ese cumplimiento que Él hizo es la victoria sobre Satanás, sobre la muerte. La victoria para salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y estos tiempos de los gentiles es nuestro tiempo. Es el tiempo en que antes éramos extranjeros o advenedizos, pero ahora somos llamados hijos de Dios por la fe. Él dice, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, este reinado, este Jesús, el Espíritu Santo, que es el profeta de este tiempo, que es el guía, el paracleto, nos llevará a la verdad. Y así no caeremos en el error de los pueblos primitivos, de ponernos lazo, piedra de tropiezo, contiendas, divisiones, señalamientos, ni meternos en vidas ajenas porque no sabemos el otro cómo lleva. Cada uno mire cómo es que lleva su propia cruz. Y cuando estemos congregacionalmente, nos unimos, siempre va a estar el cuerpo de Cristo unido, no solamente los que están acá en Palmira, en Bogotá, en Cali, no. Todo el cuerpo de Cristo es un solo sentir. Y el que tiene el discernimiento espiritual se da cuenta de los tiempos que está viviendo la iglesia, el pueblo de Dios, ¿sí? Y mañana hablaremos sobre la restauración, porque hay una promesa, ¿no? Está todo este proceso que viviremos y vivirán generaciones que vienen, pero también hay profecías de restauración para un remanente fiel, que a pesar de toda esta destrucción que estamos viendo, a pesar de los procesos que estamos viviendo, es un remanente fiel, es una alma que espera en Cristo, que espera en el Señor, y que ellos, como nosotros, somos los renuevos, somos la Israel, la de la arena del desierto, la terrenal, esa Israel que está en el desierto, pero que está allí con fe, con la fe que Jesucristo ya nos da. Ya no nos enfocamos en los líderes terrenales que de pronto no supieron cómo hacerlo, porque a cada uno de nosotros nos hace un llamado de ser reyes y sacerdotes. Pero por lo mismo, cuando Él reina en nosotros, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, reina en nosotros, tú te sujetas a la palabra, amas inclusive al enemigo como lo hizo Jesús y empiezas a tener esta transformación. Estos son los que en el tiempo cronológico algún día regresarán del cautiverio. Si sabías que hace muchos años, inclusive hace como apenas 70 años, Israel tiene tierra, volvieron del cautiverio y están allí defendiendo ese pedacito de tierra que les dieron, cuando Dios le había prometido que todo lo que pisare la planta del pie sería de ellos. Pero como hubo una maldad que se generó en los reyes primitivos, en los reyes del pueblo primitivo, son las maldades, dice Jehová, visitará la maldad de los padres en los hijos. Y posiblemente como pueblo terrenal
seguimos o siguen haciendo, hablando del pueblo de Israel, ya alianzas, pactos, nuevas religiones. Inclusive esta guerra se inició por una fiesta, por una fiesta en el desierto que iban a hacer o que hicieron, y esa fiesta era de todo menos de Dios. Entonces, los hijos olvidan lo que los padres profesan, y eso está escrito. Para poder que un hijo se sostenga o para poder que un hijo se le revele este Dios, tiene que ser que sea la voluntad de Dios. Dice, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un padre personal, es un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una generaciones que van conociendo a este Dios. Y en este tiempo la promesa del Espíritu Santo, la promesa en Cristo Jesús, es que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Creemos en las promesas porque ya no es en nuestra fuerza, sino es la voluntad de Dios a través de la obra espiritual, la obra celestial, la venida ya de Jesucristo, pero también el recibir al Espíritu Santo. Entonces muchos regresarán a su tierra, entonces muchos volverán, dice Espíritu de los cuatro vientos, sopla vida o sopla sobre estos huesos secos. Es el retorno del creyente a esta relación con Dios, a la presencia de Dios. Es una restauración espiritual del pueblo de Dios. Es una restauración que tiene que ver con nuestra relación personal con este Dios vivo y hacerlo de la manera correcta. Porque en este momento hay muchas y miles de religiones, pero si no lo hacen conforme a lo que está escrito, no les ha amanecido. Porque el hombre se inventa formas de llegar a Dios, pero Dios dejó una sola forma de que nosotros podíamos llegar a Él, y es Él mismo enviando a su Hijo Jesucristo y nosotros recibiéndolo. Bueno, entonces así leeremos mañana, o con el favor de Dios, la restauración. Todos los procesos son pasajeros, hablándolo ya en lo personal, como creyente, como personas que hemos vivido los diferentes procesos para Dios entresacar de lo precioso lo vil, para que el fuego del Espíritu Santo caiga en este altar personal y queme y consuma todo aquello que es terrenal, carnal, humano, y que podamos decirle, Señor, definitivamente te dejo ganar. Él es el que lo puede hacer. Y de nuestra boca no puede entrar la muerte a decir que sale juicio, señalamiento, porque dice el poder de la lengua, lo leímos que día. Está en el poder de la vida o de la muerte, está en nuestra lengua, y depende de lo que tú hables, así mismo comerás. De eso comerás. Entonces es necesario, dice, mira que el que esté firme no caiga. Es necesario tener esta relación y este reinado acá, este espíritu guiándonos, para que no entremos en juicios o en señalamientos o en procesos de los cuales se cumplirá todo lo que está escrito, todo. Entonces, bueno, a todos los escogidos, a todos los que son profetas, pastores, maestros, líderes, no sé, siervos, me parece que el mejor término es ser siervo, porque al maestro le dice, ay de los que se hacen maestros, porque ellos recibirán mayor condenación, al que más se le demanda, más se le devenga o más se le exige. Y por eso es necesario, dice, el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Que seas formado desde la humildad y desde la humillación ante Dios, para que cuando lleguen los momentos en que tienes que estar con autoridad y poder, Él te respalde. En los momentos en que tengas que descender, Él te toca el corazón, porque solo, dice, la soberbia y la altivez de estos guías y de estos dirigentes los llevaron al fracaso. Entonces, en el momento en que el Señor toque el corazón para humillar, te puedas humillar, puedas pedir perdón. En el momento en el que tengas que amar a tu enemigo, lo ames. Y ahí se cumple la ley del amor que es en Cristo Jesús. Bueno, gracias Padre Celestial por tu palabra es la que tiene poder.
Gracias por amarnos, gracias por escogernos, por llamarnos, por cambiarnos la vida. Ayúdanos, Señor, a seguir, a persistir, a clamar a ti todos los días, porque sin ti, dice, separados de ti nada podemos hacer. Él dijo, sin mí, lo dijo hoy en Isaías. Entonces es necesario, Señor, que todo esto se haga realidad y se cumpla, que no nos atemoricemos, dice por allá, que no nos pongamos pues alarmistas, dice la palabra por allá, no os alarméis, sino que podamos confiar en que Él ya lo cumplió por nosotros en la cruz del Calvario, que lo hemos abierto nuestro corazón para que Él reine acá. Todo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Es lo que podemos esperar, que no es ni porque tengamos mucho ni porque tengamos nada, es porque es su voluntad, y así oramos y así lo creemos y le pedimos al Señor que tenga misericordia, que quite las vendas, que quite todas estas pasiones humanas que nos llevan a entrar en lazos, a entrar en pactos o en alianzas que Dios no nos ha mandado. Antes, por el contrario, ya nos sacó de ellas. Dice, no vuelvas como el perro vuelve al vómito. Y no vuelvas como la puerca lavada al cieno después de que nos ha lavado, a querer decir, mi Señor se demora, sino que cada día lo vivamos como si fuera el último, para que podamos entender que esto no es por religiones. A los llamados, a los escogidos, a estos justificó, a estos, lo que dice en Romanos 2, a estos predestinó y a los que predestinó también llamó, y todo esto ocurre en la vida del creyente. Y no tenemos por qué pensar que unos son mejores que otros, sino que todos somos un solo cuerpo y que lo que le duele al uno también le tiene que doler al otro. Que sea el Señor levantando a los soldados caídos, que sea el Señor convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, a todos aquellos que todavía creen que por ser buenos y no por obedecer a Dios. Entonces hago la oración de fe para recibir a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador, porque Él es el juez, Él es el Rey, Él es el Padre eterno, Él es el admirable consejero, Él es el príncipe de paz. Él es el que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y si tú le abres la puerta del corazón, si no crees todavía, si tienes una religión pero no tienes una relación, con Él inicia un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Bueno, entonces cerramos nuestros ojitos diciéndole, Señor, la verdad yo ni entiendo. Yo solo sé que mi padre y mi madre me enseñaron así, pero si tú puedes decirle, Señor, quiero recibirte como Padre, porque nuestros padres terrenales morirán, porque nosotros como padres terrenales moriremos, pero Él es el Padre eterno. Bueno, le dices así, Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi maldad. Yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste en forma de carne, que diste tu vida en la cruz del Calvario, que nadie te la quitó, que derramaste tu sangre para lavarme y para limpiarme, que venciste la muerte porque resucitaste al tercer día y le quitaste las llaves de la muerte a Satanás. Y si tú resucitaste, nosotros los que creemos y los que te recibimos como Salvador, también resucitaremos para ir de nuevo a casa, para retornar a casa, a la presencia del Padre, a tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El príncipe de paz que gobierne nuestras vidas y que no necesariamente tenga que ser después de muerto, sino en vida. No tengas por poco tu juventud, le dice a Timoteo, no tengas en poco que eres joven, pídele a Dios sabiduría y entendimiento, para que no sea solamente un club, una religión o evento, sino que sea verdaderamente un corazón que teme a Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. Amén y amén. Dios les bendiga. Chao, chao. A ver, está la conexión lenta. Que Dios los bendiga. Ay, amado Rey. Bueno, ahora sí ya puedo finalizar. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde. Mañana, restauración. Y escucha la voz de tu pastor.
Dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, espérate, le doy la vuelta para que lo leas. Ya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado es la palabra de Dios, es la presencia de Jesucristo, el Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y amén. Dios les bendiga.